Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del efecto Doppler aplicado a la relatividad en este curso de física moderna. Tenemos que comprender que una consecuencia importante de la dilatación del tiempo es el corrimiento en la frecuencia que se obtiene en el caso de la luz emitida por átomos en movimiento en comparación a la luz emitida por átomos en reposo. Ahora también hay un concepto muy importante en el área de ondas y de movimiento armónico. Estábamos hablando del efecto Doppler, ¿correcto? Que sería esa caída de la tonalidad de sonido de un objeto. ¿Qué pasa? Ese sería el denominado efecto Doppler, bastante familiar para varios observadores que ven, digamos, a una ambulancia pasar por ahí. El efecto Doppler para el sonido suele estudiarse con un interés debido a que el movimiento de la fuente con respecto al medio de propagación puede distinguirse claramente. En el caso del sonido es posible distinguir el movimiento absoluto de sistemas de referencia en movimiento con respecto al aire, que es el medio de propagación del sonido. Ahora, también las ondas de la luz deben analizarse en forma distinta, ya que no requieren de ningún medio para propagarse y no existe por lo tanto ningún método para distinguir el movimiento de la fuente de luz del movimiento del observador. Lo más sensible es que nosotros vamos a tener un movimiento relativo de la fuente y el observador que sea válida para velocidades relativas de la fuente y el observador próximas a la velocidad de la luz. Acá vamos a considerar una fuente de ondas de luz que está en reposo en un sistema de referencia S y que emite ondas de frecuencia F y una longitud de onda lambda, según se mida acá en este sistema de referencia S. Ahora, se desea encontrar la frecuencia f' y la longitud de onda lambda', sí, de la luz que emite un observador fijo en el sistema de referencia S'. Ahora, ya voy a explicar ese un momentico. Acá nosotros tenemos los ejes donde tenemos X y ya conocemos que se está dispersando a todos lados a una velocidad semejante a la de la luz. Perfecto. Ahora, en el otro sistema, el que nosotros trabajamos como S' o también se puede notar como O', nosotros vamos a tener también los mismos ejes contando con una velocidad de la luz. Pero ahora, ¿qué sucede? En este sistema de referencia S', el observador fijo se mueve con velocidad v hacia S, ¿sí? De tal manera que nosotros tenemos que se espera que f' sea mayor que f si S' se aproxima a S, ya que se cruzan más crestas de onda por unidad de tiempo, y es de esperar que f' sea menor que f si S' retrocede con respecto a S. Ahora, ya que nosotros tenemos en cuenta aquello, entonces, haciendo un resumen, nosotros tenemos acá todavía estas crestas que se mueven a velocidad de la luz, van hacia aquel otro lado, y nosotros tenemos una longitud de onda lambda primado para ese sistema de referencia primado. En el esquema A, o sea el primero que hice, una fuente de luz fija en S emite crestas de onda separadas espacialmente por lambda y que se mueven hacia afuera a una velocidad c, según son vistas desde el marco de referencia S. Ahora en B, nosotros nos preguntamos qué longitud de onda lambda' mide un observador en reposo en S', donde ahí dice O'. S' es un sistema de referencia que se aproxima a S a una velocidad v, tal que los ejes X y X' coincidan. Ahora vamos a tener otra situación. En esta figura se van a observar dos frentes de onda consecutivos, emitidos cuando la fuente que se aproxima está en las posiciones 1 y 2. Acá yo las voy a detallar. Entonces nosotros tenemos acá nuestra onda, ¿correcto? Vamos a conocer que acá tenemos una distancia lambda', y luego tenemos por acá en este punto nuestra posición 1 y nuestra posición 2. Entre este trayecto nosotros podemos evidenciar una velocidad multiplicando un tiempo primado, y además en la posición 3, que sería la tercera posición consecutiva de O, separada temporalmente por aquel periodo primado, vamos a tener nuestra velocidad. Posteriormente, acá en esta distancia que nosotros tendríamos
una velocidad de la luz factor de aquel tiempo primado. Esto es lo que se vería desde S', desde aquel observador O', o sea, ubicado en aquel punto O'. 1, 2 y 3 muestran aquellas tres posiciones consecutivas que acá podemos evidenciar en O, separadas por T', el periodo de la luz según se mide desde S'. Ahora, durante este tiempo la fuente de la luz avanza a una distancia Vt', como ya pudimos ver a la izquierda, de la posición 1 a la posición 2, y la distancia entre los frentes de ondas consecutivos medidas desde S' sería entonces lambda', que es igual a C por T' menos V por T'. Debido a que ahora se desea encontrar una fórmula para F', que es la frecuencia medida en el marco de referencia inercial S' en términos de F, que sería la frecuencia en S, se usa la expresión para F' es igual a la velocidad de la luz sobre lambda', obteniendo así F' es igual a aquella ecuación donde nosotros tenemos en cuenta que el T' pasa a ser factor común, ya que sustituimos lambda de lo que valía anteriormente aquella expresión. Si ahora queremos eliminar aquel T', observemos que T es el tiempo propio, T es el tiempo que transcurre entre dos eventos, la emisión de dos frentes de onda consecutivos que ocurren en el mismo sitio en S, y en consecuencia sería entonces T' es igual al tiempo propio sobre 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado, dentro de una raíz cuadrada. Sustituyendo entonces T' en aquella anterior ecuación y teniendo en cuenta que ustedes ya han visto esto en ondas y en movimiento armónico, frecuencia es igual a la inversa del periodo, como el periodo es la inversa de la frecuencia, entonces vamos a obtener la raíz cuadrada de 1 menos velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado sobre 1 menos la velocidad sobre la velocidad de la luz. Perfecto. Esa fracción estaría multiplicando f. O bien también se podría escribir que reescribiendo el numerador nos quedaría 1 más la velocidad sobre la velocidad de la luz dentro de aquella raíz cuadrada. Perfecto. Por efectos de claridad, normalmente como nosotros podemos encontrar esta expresión del efecto Doppler relativista. Acá, este F' sería la F observador. Es la frecuencia medida por un observador que se aproxima a una fuente de luz. Y esta F sería F fuente, que es la frecuencia según se mide en el sistema de referencia en que la fuente está en reposo. Esta fórmula relativista para el efecto Doppler, a diferencia de la fórmula Doppler para el sonido, solo depende de la velocidad relativa V de la fuente y del observador, y también es válida para velocidades tan grandes como la velocidad de la luz. Entonces coincide con esa intuición física en cuanto a la predicción de que la frecuencia medida por un observador es mayor que la frecuencia según se mide en un sistema de referencia de la fuente, para un emisor y un receptor que se van aproximando. Ahora, nosotros normalmente tenemos aplicaciones más notorias, y es más que todo en la astrofísica. No soy astrofísico, pero puedo hablar un poquito acerca de ello. Con respecto al corrimiento hacia el rojo de las líneas de absorción observado en casi todas las galaxias. La expresión corrimiento al rojo, ¿a qué se refiere? Se refiere al desplazamiento de las líneas de absorción conocidas hacia longitudes de onda mayores. Ahora, longitudes de ondas mayores, ¿a qué me hago yo referencia? Hacia el extremo rojo del espectro visible. Ocurre cuando una galaxia se aleja de nosotros y sus ondas de luz se estiran. Por lo tanto, Edwin Hubble fue un astrónomo estadounidense que aplicó aquella técnica y confirmó que la mayor parte de las galaxias se alejan de la Tierra y por lo tanto el universo está en expansión. Corrimiento hacia el rojo significa que las galaxias se alejan, corrimiento al azul significa que las galaxias se acercan. Listo. Vamos a pasar a un ejemplo para terminar con este video. Este ejemplo va a trabajar con la galaxia Hydra, ¿sí? Vamos a tener ciertos datos. La luz emitida por una galaxia contiene algo que se conoce como distribución continua de longitudes de onda.
porque la galaxia está constituida por muchísimas estrellas y otros emisores térmicos. Acuérdense que una galaxia es una acumulación de millones de estrellas. Ahora, hay brechas angostas que aparecen en el espectro continuo, donde la radiación ha sido fuertemente absorbida por ciertos gases en la galaxia. En particular, digamos que hay una nube de átomos ionizados de calcio, ¿sí? Digamos, que produce una absorción muy fuerte a 394 nanómetros para una galaxia en reposo con respecto a la Tierra. Para la galaxia Hydra, que está a 200 millones de años luz distancia, ¿sí? Años luz, esta absorción está desplazada hasta 475 nanómetros. Bien, ¿con qué rapidez entonces se mueve Hydra con respecto a la Tierra? Eso es lo que nosotros queremos encontrar. ¿Cómo? Vamos a partir por las intuiciones que ya habíamos trabajado anteriormente. Para una fuente y un observador que se están aproximando, entonces, la frecuencia del observador es mayor que la frecuencia de la fuente. Y, por lo tanto, lambda del observador, es decir, la longitud de distancia, la longitud de onda, es menor a lambda de la fuente. Porque la frecuencia del observador por lambda del observador es igual a la velocidad de la luz, de tal modo que también la frecuencia de la fuente, factor de lambda de la fuente, también sea igual a la velocidad de la luz y por lo tanto igual a su anterior compañero. En el caso de Hydra, ¿qué sucede? ¿Este postulado de acá es menor o es mayor? O sea, lambda del observador es mayor que el lambda de la fuente. Claro, podemos verlo porque acá nos han dado los 2 nanómetros, las dos distancias. Nos han dado la de 394, que era cuando estaba en reposo, es decir, dándose cuenta de la fuente. Acuérdense que F fuente es la frecuencia según se mide en el sistema de referencia cuando la fuente está en reposo. Y luego nos dan 475, siendo ese el del observador. Es decir, en caso de la galaxia Hydra, posee movimiento de recesión. Y es necesario utilizar una diferente expresión a la que habíamos encontrado anteriormente. ¿Por qué? Por ese mismo movimiento de recesión. O si no, se hubiese aplicado la anterior fórmula. ¿Cómo nos quedaría? Antes teníamos el más arriba y el menos abajo, perdón. Ahora vamos a tener el más debajo y el menos arriba en el numerador. Por lo que entonces la frecuencia de medida por un observador es igual a la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del objeto sobre velocidad de la luz, y abajo nos quedaría de mismo modo pero con un signo positivo. Esa sería la fracción y estaría siendo factor de la frecuencia medida en el que la fuente está en reposo. Ahora, acordémonos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre lambda, ¿correcto? Por lo que entonces, si nosotros aplicamos sus partes semejantes, entonces la frecuencia medida por un observador es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de distancia medida por un observador, y así sucesivamente para la frecuencia de la fuente. Por lo tanto, si nosotros queremos sustituirlo para entonces tener nosotros una expresión en términos de las longitudes de distancia lambda, ¿cómo nos quedaría ahora? Vamos a pasar el más arriba y el menos abajo, por lo que entonces tendríamos de igual manera una fracción con raíces cuadradas, solo que ahora tenemos aquel cambio de signo ya que lo sustituimos. Vamos a finalmente despejar para encontrar aquel cociente entre velocidad y la velocidad de la luz para posteriormente encontrar la velocidad. ¿Cómo lo hacemos? Si queremos encontrar la velocidad sobre velocidad de la luz, entonces listo. Pasamos la velocidad sobre velocidad de la luz al otro lado y le quitamos la raíz cuadrada elevando al cuadrado a ambos lados. Por lo que nos quedaría entonces lambda al cuadrado de observador menos lambda al cuadrado de fuente sobre lambda al cuadrado de observador más lambda al cuadrado de fuente. Sustituyendo los datos teniendo en cuenta que el lambda del observador sería el valor de 475 nanómetros y el lambda de fuente sería 394 nanómetros. Aplicamos los cuadrados, tenemos en cuenta que los nanómetros cuadrados se van a cancelar posteriormente y lo que nos va a interesar sería el resultado que nos dé. En ese sentido,
el denominador siempre va a ser mayor. Si nosotros tenemos el más debajo, siempre va a ser mayor. Por lo que entonces el resultado es menor de 1 y es 0,185. Pasamos la velocidad de la luz al otro lado a multiplicar, nos quedaría la velocidad es igual a 0,185 factor de velocidad de la luz. También haciendo referencia que es el 18,5% de la velocidad de la luz. O sea, Hydra se está alejando a esa razón. O mejor dicho, 5,54 por 10 a la séptima metros sobre segundo. Si nosotros tenemos acá un pequeño esquema mental, acá tenemos la Tierra y acá tenemos la galaxia Hydra. Bueno, claro que la Tierra es muchísimo menor si lo comparamos así. Pero bueno, nosotros teníamos una longitud inicial, ¿cierto? Unos años luz, que era de 200 millones. Ahora, Hydra se estará desplazando a una velocidad definida que ya encontramos, marcando así el hecho de que se está alejando debido al corrimiento hacia el rojo. Habiendo dicho eso, muchísimas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios, alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...